la hija ve que su mamá la tira a su hermano o a su hermana y ella naturalmente expresa su maternidad jugando ese rol. Para los que tenemos la visión de que hay espíritu, también sabemos que eso se marca en el espíritu, porque hay roles espirituales. Entonces la pregunta que seguía era, ¿y qué hacen las otras 5 clases? Desconstruimos esa visión y lo que termina es una niña liberada. Lo leo textual. Desprincesar es liberar a las niñas de estas concepciones que limitan la identidad. ¡Wow! Es una tremenda declaración sociológica, antropológica, psicológica y psiquiátrica. Con base, huevo, nada, cero. Y eso también se logra desprincesando el mundo que rodea a las niñas, es decir, a la sociedad y toda la cultura. Después responde una de las directoras del Sename, validadísimo. Yo no sé si alguna persona de este gobierno o alguno de ustedes se atrevería a meter a un niño suyo 30 minutos para que se lo cuide el Sename. Ninguno. Y todavía siguen opinando. Políticas públicas para afectar a nuestros hijos. Y si nosotros no transformamos, miren las palabras, desconstruir, liberar, desprincesar, construir nuevamente. Si nosotros no transformamos estos estereotipos culturales, desde que son pequeñas, primera infancia, 0 a 6 años, desde que son niñas, difícilmente vamos a cortar con estas tradiciones que van de generación en generación. Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos en sus creencias. ¿Por qué un programa público que tiene que estar sujeto a la Constitución cree que tiene el derecho, o porque este gobierno cree que tiene el derecho a pasar por sobre mi derecho preferente y construir una política pública ilegal? ¿Me siguen o no? Porque a la luz de la Constitución esto es ilegal. Porque está diciendo y está definiendo qué tradición debo heredar a mi hija. Está diciendo además que la intención es cortar. Si yo corto algo, no lo vuelvo a unir. Y para los que somos cristianos, es esto lo que quieren cortar, porque justamente todo lo que dicen esas niñas en la primera clase es lo que la Biblia nos dice que debemos enseñar a nuestras hijas. Es por eso que tenemos este tipo de títulos, que son eufemismos. Despenalización voluntaria del embarazo en 3 causales. En un mundo relativo que quiere libertad, y no quiere límite y todo, la palabra despenalización es súper buena. Se escucha. Muy bien. Cortar. Interrupción. Cuando yo asesino a alguien, ¿es una interrupción o algo permanente? Pero interrupción suena más suavecito, ¿ven? Eso se llama manipular con las palabras. Guerra semántica. Una guerra que no cuesta dinero. Se llaman guerras silenciosas, guerras tranquilas. En eso se invierte hoy día. Y daña el corazón, empieza por las emociones, y después la mente se adapta rápidamente a la experiencia emocional. Son técnicas de reingeniería social, de manipulación social y mediática estudiadas. Se ocupan en campañas políticas, se ocupan en reingeniería, incluso en empresas. Vamos a ver el video del programa de desprincesamiento. Está conectado, ¿no? ¿Sí? ¿El audio? ¿Con el micrófono? ¿Sí? Ah, ya, ok. Me dicen si no se escucha bien, ¿ya? Para que vean que es real esta política pública. Es importante que vean cómo maneja de bien el Yuri, que es el sociólogo que está ahí, la información. La maneja súper bien. Cuando me enteré del taller de desprincesamiento, lo encontré no solamente de un alto contenido del trabajo del género, sino que había mucha creatividad, había mucho lenguaje proporcional a las niñas, que eso también es interesante. Programa de desprincesamiento, sale en YouTube, lo pueden buscar. El problema entonces no es que existan las construcciones sociales de género, el problema es que esas construcciones en nuestra sociedad, en particular en Chile, devienen en desigualdades
un taller, ahí lo van a ver, no es un taller como positivo, pero para el que vienen solo a aprender. Tenemos que desprincesarse, se logra desprincesando el mundo que rodea a la niña, y ellas son activas en eso. Siempre se habla de las mujeres, pero de las mujeres adultas. Y si nosotros no transformamos estos estereotipos culturales desde que son pequeñas, desde que son niñas, difícilmente vamos a poder cortar esta tradición que va de generación en generación y que se nos va pasando y que nos van incorporando. Nos vamos a desprencesar a la cuenta de 1, 2 y 3. A mí me supera esto. De verdad que me supera. Ella es Marcela Labraña, así que tienen familiares en Maipú, por favor, avísenles que no voten por ella. No, en serio, de verdad, yo no la quisiera ni cerca de mi hijo. Tenemos otra política pública y quiero mostrarles cómo se va manipulando y cómo se toma algo que es verdadero. Esto es la ley que hoy día está, que es la ley de aborto, que dice despenalización voluntaria del embarazo en 3 causales, debería llamarse legalización del infanticidio o el asesinato con alevosía de un ser humano en un embarazo de un niño y con tortura prenatal de un niño en un embarazo vulnerable de manera libre. Pero eso no vende, pues ahí no hubiera pasado por el Congreso ni por el Plan Constitucional. Porque la imagen que tenemos de esa frase, que es la realidad, es sangre. Lo mismo pasa con esta política pública. Regala igualdad. Entonces mezclan las papas con las sandías y nos hacen creer que todo es parte de un mismo revoltijo, pero en realidad no lo es. ¿Qué relación tiene la igualdad entre el hombre y la mujer con que yo le regale a mi hijo, suponte, un paseo, que lo dice acá, un paseo en la montaña? A mí me preguntaron en la televisión, una persona que parece que es de la diversidad sexual, en un canal de televisión me decía, ¿acaso tú quieres que tu hijo juegue? Porque miren la escena, ¿acaso tú quieres que tu hijo, tú dejarías que tu hijo jugara con muñecas? Entonces yo le digo, sí, así con la misma cara, porque yo no lo había visto, hoy hace 2 días no había visto el programa. Sí. Entonces me dice, ¿acaso lo dejarías? Sí, sí, tienen monos de peluche. Eso es lo que me carga, dice, eso es lo que me carga, esas son las cosas que yo quiero denunciar. Entonces le digo, te acabo de decir que sí. Entonces llegamos a una guerra absurda. No sé si han escuchado el lenguaje inclusivo. ¿Lo han escuchado la frase del lenguaje inclusivo? Aquí se van a reír conmigo, porque yo me reí una mañana completa. O sea, me reí, primero me dio tristeza, pero la verdad es que era para reírse. Y espero que lo tomemos con chiste y después le demos la bajada seria al tema. La estrategia de imposición ideológica tiene un orden y ocupa 3 cosas. Ocupa más, pero estas 3 cosas son las que nunca faltan. Primero, el tomar los medios de comunicación. Michelle Bachelet, en su primer año del segundo periodo, es decir, 2014, creó un fondo, no menor, de dinero para la radio, la televisión, etc. Y tienen que ir renovándolo de a poquito. Entonces, obviamente, nadie se va a pelear con ella. Y aparte, tenemos igual permeado las teleseries, los matinales, de diversidad sexual. Yo me senté en un panel sin que nadie me preguntara al principio de qué se trataba todo esto, del bus, y ya estaban todos contra mí. Ya había hablado la vocera de gobierno, Claudia Narváez, ya había dicho, sin ver el bus, sin llamarme por teléfono, no estoy diciendo que eso es importante, sino que como yo llevo mucho tiempo en el Congreso, ella va todas las semanas y los asesores tienen mi teléfono, conocen mis contactos, podrían haberme preguntado. Nadie me preguntó nada. Ni lo que decía el buen Chile, la vocera de todos los chilenos. Y dio por sentado que era un bus homofóbico, un bus intolerante que citaba el odio. Eso es discriminación arbitraria, eso es intolerancia y eso es parcialidad. Y yo esperaría, ¿no es cierto?, como le dije al equipo de la televisión, le daría las gracias porque por lo menos podía hablar. No mucho, pero pude hablar. Lo segundo es utilizar la educación. En Chile hoy día ya está tomado la educación formal. ¿Por qué? Muchos papás creen que
que por tener o muchos sostenedores de colegios cristianos o confesionales, o a lo mejor que tienen una visión o un modelo de educación, que hoy día están salvados de esta imposición ideológica, o de las circulares de la superintendencia, o de la visión del currículum total que viene desde el Ministerio de Educación. Ya no es así. A través de la propaganda, que está muy bien hecha además, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección, no tenemos ni fin al lucro, ni fin al copago, ni fin a la selección, tenemos tómbolas, y además que mandan a los niños que viven en Punta Arenas, no sé, pues a Cochrane, una cuestión impactante. Nos golearon. Disculpen la palabra, nos golearon. ¿Por qué? Porque la ley de inclusión que empezó a regir, que salió en el 2016 y empezó a regir el 1 de enero de este año, cambió el artículo 11 de la Ley General de Educación, que decía que educación pública eran todos los establecimientos que recibían aportes del Estado, es decir, los municipales y los particulares subvencionados. Y ahora ese mismo artículo dice que son todos los establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación, es decir, si son los reconocidos por el Ministerio de Educación, ¿serían algunos o todos? Ahí está. Reemplaza el inciso segundo la expresión en los establecimientos que reciben aporte estatal por los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. Por eso la circular de los baños trans, por la que la Fundación trajo una persona hace algunos meses a exponer, por eso era legal, en el sentido de que era legal que la mandaran a los colegios particulares subvencionados y públicos. Lo que no es legal todavía es lo que dice dentro la circular. Eso es lo que estamos peleando. Por lo tanto, la educación formal en Chile, la reconocida por el Ministerio de Educación, hoy día está en manos del Estado. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque hay 3 leyes que se juntan en el área de la educación. Hay más que son de principio, pero las medulares son la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, que establece una visión sobre la infancia, es una ley marco, la Ley de Inclusión y la Ley General de Educación, que fue modificada. Proyecto estrella de Michelle Bachelet, quiero decir que salió hace 2 semanas del Congreso Nacional, derecho al Tribunal Constitucional a revisión ordinaria, no se le pusieron reserva constitucional en ningún artículo para proteger el derecho preferente de los padres, ni para proteger un montón de otras cosas, porque tanto la derecha, es decir, la oposición y el gobierno pactaron. Y aquí hay algo importante, nosotros como observatorio no tenemos dependencia política, por lo tanto nosotros nos sentimos la obligación de contarles cómo se legisla. Muchas personas que nosotros conocemos como personas de la línea como conservadora o de la línea por familia y pro vida, hacen estos pactos. Firman circulares que atentan contra los derechos preferentes porque a veces ni las leen. Porque el Congreso funciona con acuerdos de comité, que no es legal, sino que es un acuerdo interno. Hay distintas comisiones en el Congreso, temáticas, educación, minería, derechos humanos, hacienda, constitución, etc. Y como no todos los senadores y todos los diputados participan de todas las comisiones, hay como representantes en esas comisiones. Pero si nos toca un senador o un diputado medio flojito, o con malos asesores, o que no entienda la profundidad de estas cosas, que hay que leer mucho para entender, o estudiar mucho, lo que hacen es que no logran llegar a la profundidad de la ley, o a la intención de la ley. Y además porque esta ideología lo que hace es disgregar las leyes, es una técnica. Entran unas por el Congreso, por la Cámara, otras por el Senado, y la idea es que no conversan. Tampoco conversan los diputados de la Comisión de Hacienda con la Comisión de Salud. Entonces ellos indican cómo votar determinadas resoluciones, determinadas leyes. Se llaman acuerdos de comité. Son acuerdos de partido. Y así tenemos, como la semana pasada, se votó una ley para crear el Ministerio de las Familias Diversas. Y votaron todos los senadores, todos los diputados a favor. Cuando fuimos a decirle a algunos diputados que supuestamente defendían la vida y la familia, ¿por qué lo habían hecho? Reconocieron que no habían leído, que le habían dicho que era para el Ministerio de la Familia. Y yo tengo aquí la foto donde dice Ministerio de Familia. No leyeron. Pero resulta que su total abandono de deberes afecta a todo Chile. Nosotros como ministerio y como observatorio, la primera semana de noviembre, el primer fin de semana, vamos a subir a la página de Facebook del Observatorio Legislativo Cristiano una lista responsable que nos va a costar que nos odien, por lo menos no me dejen entrar nunca más al Congreso, porque vamos a ser súper fieles ante Dios, porque Él es el que servimos,
y para nosotros la verdad no es un concepto de Jesucristo, nosotros ante Él vamos a hacer una lista diciendo cómo han votado los senadores y los diputados y haciendo una orientación al pueblo cristiano, porque entre ellos lo vamos a hacer, y la ciudadanía que lo quiera escuchar respecto de cómo son sus representantes realmente. Es un riesgo, nos han pedido incluso que nos digamos algunas cosas, no lo vamos a hacer, a un riesgo de que muchas personas, como les dije, el 86% de los chilenos no entienden lo que leen, a lo mejor no lo entienda todo, pero no podemos teñir lo que es real y lo que es verdad. Y cada uno tendrá, los cristianos, que orar, otros, a lo mejor debatir, para tomar la mejor decisión, porque van a ser responsables de la próxima generación de senadores y diputados y el presidente que esté gobernando Chile. Se nos tiene la mano dura, por lo tanto, hoy día estamos frente a una elección extremadamente relevante y extremadamente importante. Nos jugamos la estructura total de nuestra nación, porque nos jugamos el concepto de ser humano, de familia, que es lo que estructura todo lo demás. Y la conciencia de nuestros hijos, o la cauterización de su conciencia. La guerra semántica, vamos a volver a las palabras, que es algo, por ejemplo, voy aquí a hablar del fascismo, o del nacionalsocialismo en realidad, Hitler. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda nazi, y tenía una frase, miente, miente, que algo queda. Fue la primera, yo diría una de las primeras dictaduras que ocupó, o regímenes totalitarios que ocupó, los medios de comunicación masiva. Él grabó muchos videos, tenía una gran capacidad de discurso, y movió masas. Engañó al mundo incluso. Hoy día nos hemos enfrentado a una reforma y a una guerra semántica donde se han cambiado todas estas palabras. Me falta incluir adultocentrismo porque la descubrimos esta semana y siempre sentamos bien las cosas antes de ponerlas. La libertad, el paternalismo, la identidad, la tolerancia, la discriminación, la inclusión, la vida, lo laico, equidad, justicia, igualdad, diversidad, moral, agenda valórica, que hoy día es popular. Es casi como bueno que haya pasado todo esto, porque hay gente que lo único que propone para llegar a algún cargo público es que ellos van a estar en contra de la agenda valórica. Y no es lo único que tiene que hacer un diputado, un senador, o una persona, o un core. Pero parece que fuera lo único. Y tú les preguntas, ¿qué parte de la agenda valórica? Y empiezas a escarbar y no entiendes nada. Entonces después llegan al Congreso y votan por acuerdo de comité. Es relevante porque les voy a mostrar en qué estamos hoy día en Chile. No se rían. Hemos llegado, las ideologías son reduccionistas. Llegamos a absurdos como estos. Más que lo ridículo de la frase, les voy a contar el segundo absurdo de la frase. La RAE versus la ideología. Ya se pronunció la RAE. Dijo que estas cosas de decir mujeres o mujeros, o hombres, o todes, o hijos e hijas. Yo ya he partido hoy día, y si estas leyes se aprueban de aquí a fin de año, no todas, algunas, yo ya he partido buenas tardes o buenas noches a todos, todas y todes. O todis también, sí, ahí tenemos versiones. O versionos. Todes, hijes, niñes, nosotres, otres, chilenes, una niña deprimide. Esa frase, una niña deprimida, la escuchamos hace 2 semanas en un seminario trans en Talagante, financiado por el Estado de Chile a través de un ministerio. Y este afiche, que le deben haber pagado a alguna institución, ¿no es cierto?, plata de todo nuestro impuesto, para crear un afiche de la inclusión, un lenguaje inclusivo. En estas fiestas matrias y patrias, compartamos la pega, Chile mejor. Lo ridículo de esto no es que hayan puesto matrias y patrias, sino que la ideología es tan fanática y tan fuera del sentido común que no se dieron cuenta que patrias era femenino. Si lo hubieran querido hacer inclusión, hubieran puesto fiestas patrias y fiestas patrias y fiestas patrios. Eso hubiera sido inclusivo. Según su visión, obviamente. Pero para rematarla, hace 2 viernes la ONEMI saca un comunicado de que va a empezar con el lenguaje inclusivo dentro de sus avisos de catástrofe. Entonces vamos a tener las volcanas y los volcanes, los maremotos y las maremotas, los ciclones y las ciclonas, y lo pueden linkear en el Twitter de la ONEMI. En eso estamos. Nosotros siguen violándose a los niños en el Senado. Como si estuviera súper bien.
licencia voy a mostrarles el documento original, que ahora lo acabo de bajar para que lo puedan ver. Me gusta mostrar en el PDF los documentos, porque de verdad que supera cualquier expectativa que tengamos. Espérenme, voy a duplicar ¿cómo se llama este sistema? A ver si se ve. Algo pasó. Algo pasó con el... ¿Está bien? Porque no, es que no es de ese color, no importa. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, más o menos. No sé qué espérense, lo voy a duplicar, ¿ya? Déjenme 5 segundos, voy a duplicar, voy a ampliar la imagen. Creo que ahí se va mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya, denme un segundillo para yo hacer todo el juego que tengo que hacer. Ya, ahí está. Comuniquémonos para la igualdad. Esto que ustedes ven abajo es un logo que dice Unidad de Equidad de Género. El primer manual que sacó la Unidad de Equidad de Género fue el que yo mostré en la tele, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 preguntas de ese manual. En realidad, una clase, factores de riesgo y algunas definiciones. Pero este salió después que el otro. La Unidad de Equidad de Género es una unidad que traspasa muchos ministerios, donde hay grupos del Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Educación, del CERNAM, del INJUV, de la JUNJI y del Ministerio de la Presidencia, que se pusieron de acuerdo para transversalizar y meter esta ideología, pero en todo ámbito. Y este lenguaje, este comunicado de orientaciones para el uso del lenguaje inclusivo, no sexista e inclusivo, y les voy a mostrar qué cosas dice. Solamente les voy a mostrar un ejemplo, porque la luz, para nosotros los cristianos, a la luz de la palabra, contradice nuestra conciencia, nuestra fe y nuestra pertenencia cultural. Que le quiero mostrar. Dice, contenidos sexistas y discriminatorios. Lo voy a aumentar para que veamos esta parte de acá al lado. Voy a seguir aumentando porque estamos bien grandes y creo que lo vean conmigo. Ahí está. ¿Se ve bien, no? Súper. La primera columna dice el lenguaje sexista, la segunda el lenguaje inclusivo. No tengo puntero, ¿no? Nos vamos a parar en la segunda, ¿ya? Lenguaje sexista, uso estereotipado de adjetivos calificativos según el sexo. En concordancia con el contexto de una frase, evitar referirse a las mujeres con adjetivos como. Mezclan cosas así como moral que tienen como una carga negativa con otras cosas que son verdad. ¿Cómo? Dulce. No le puedo decir a mi hija que es dulce. Una tía de primer de quinto no le puede decir a su alumna que qué dulce que eres. Esto es real, es un manual real de Chile. Tenía el logo de Chile, la Unidad de Equidad de Género. Está en plena vigencia y está siendo entrenada. Toda la gente que trabaja en servicios públicos, profesores, clases psicosociales, etc. Dulce, tierna, débil, frágil, emocional, romántica, maternal. Y a los varones no les puedo decir que son rudos, violentos, protectores, ni fuertes, ni racionales, ni severos, ni autoritarios. Obviamente la palabra autoritario en el fondo les puedo decir que es autoridad. Para los cristianos sabemos que el hombre es cabeza. Tiene un rol. No es que sea superior a la mujer, tiene un rol distinto. Tampoco que sea mandón. Arbitrario. No, porque el que está de cabeza es el que sirve, dice la escritura. Pero aquí le ponen autoritario, pero en realidad lo que les molesta es que el hombre tenga un rol distinto. El tema es que los hombres y las mujeres somos distintos. Física, psicológica, y para los que creemos en la área espiritual, y espiritualmente. Amén. Diferentes. No existe el hombre con el lado femenino, ni la mujer con el lado masculino. Puede haber un hombre que sea más empático, más sensible, más emocional, pero sigue siendo un hombre más sensible, más empático y más emocional. Amén. Y la mujer puede ser mucho más racional, de carácter más fuerte, más impetuosa, pero sigue siendo una mujer así. El tema es que esta disfunción que se está generando por ley y por políticas públicas produce daño a las relaciones. Esta visión de igualdad, de cortar, de que somos todos iguales, produce no complementariedad.
produce relaciones de pareja que son dañadas, desestructuradas e insanas, porque no reconocen la naturaleza biológica, emocional, psicológica, que es diferente. Estuvimos reunidos como ministerio el día lunes, como observatorio, con un grupo de personas de la salud mental. Estamos armando un grupo a nivel nacional, donde había un psiquiatra que trabaja en la neurociencia. Y nos estaba contando los últimos descubrimientos, y es muy relevante. Porque no solamente aquí, para los que somos espirituales y que nos parece lo más relevante, hay un cambio espiritual que se produce con este tipo de políticas, sino también hay cambios directamente en nuestras conexiones cerebrales y que se heredan genéticamente, porque se producen cambios genéticos. Hoy día la neurociencia nos permite cortar el cerebro y mirar a cosas que se producen ahí. Y el mejor ejemplo es un estudio, yo diría que me lo leí entero, es un estudio súper largo de una buena revista científica, que mostraba un estudio que se hizo a niños de distintos países, de distintas clases sociales, que habían sido objeto de abuso físico, no sexual, de violencia intrafamiliar por un periodo prolongado en su infancia. Soy hija de psiquiatra, entonces me acuerdo que hace algún año mi mamá me hablaba de esto y me decía que eso se le llamaba reflejo condicionado. Cuando tú te vas a acercar a un niño que había sido víctima de violencia, ¿cuál era su reacción? Independientemente de que fuera una persona que nunca la había pegado. ¿Qué hacía? Inmediatamente. Le decían reflejo condicionado porque no había forma de ver qué es lo que se producía en la cabeza. La neurociencia corroboró en este estudio que increíblemente todos los niños tenían una conexión en el cerebro cortita que les hacía a todos reaccionar frente al estímulo del acercamiento de una persona con una acción física. Es decir, una acción o una conducta o un patrón que se está ejerciendo sobre nosotros o una visión puede modificar mis conexiones. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, no es inocuo esto. No, si tú quieres lo eliges, si quieres no. No es así. Además, basado en la visión de ellos que dicen que la biología, que ser hombre biológicamente o mujer biológicamente no tiene ninguna relevancia, porque es un constructo el género. Por lo tanto, usted y yo, que tenemos una visión tradicional, heteronormativa, patriarcal y horrible, así todo feo, negro, que debe ser desconstruida a través de políticas públicas, además con el dinero de nosotros mismos, es una cuestión importante. No produce cambio en los niños. Supongamos que tienen razón, que nosotros los hacemos niños y los hacemos niñas porque los hacemos ser así. Y que realmente la expresión social de ellos la construimos nosotros. Lo chistoso es que quieren que nosotros nos salgamos, pero no que los dejemos solos, sino que vienen con todo este avasallaje de guías, películas, talleres, libros, terapia, para ellos sí estar ahí y decirles otras cosas que nosotros no queremos que les digan, pero da lo mismo. Es decir, si todo es un constructo, entonces salte tú y me salgo yo, déjalo ser. Que se exprese lo que ellos quieren y respetémoslo. No estoy de acuerdo con eso, pero estoy diciendo que en última instancia eso debería ser lo justo legalmente. Ni tú ni yo, dejémoslo. No, ellos saben que lo que se va a expresar es heterosexualidad. Pero si yo no intervengo en su desarrollo normal de su identidad, lo que voy a obtener es lo que ellos pongan. Y tengo cómo mostrárselo. Vamos a cerrar ¿qué les parece esto? Porque léanselo entero, lo pueden bajar en mineduc.cl, Ministerio de Educación, y está ese manual. O búsquenlo por el título. Nosotros en la página de Facebook del Observatorio Legislativo Cristiano partimos este lunes con una especie de curso online donde estamos duplicando cómo a nosotros Dios, tengo que honrarlo, Dios nos mostró y nos desconstruyó toda esta visión. Hubo que sacar cosas que estaban ocultas y lo estamos haciendo a través de videos que vimos, que son videos serios, a través de paper, que además con videos cortitos de 15 minutos vamos también a entrenar a la ciudadanía y a los papás cómo pueden defenderse en los colegios. Empezamos el lunes con 2 videos que hablan de la paradoja noruega. Son 2 videos muy interesantes porque Noruega implementó este tipo de legislación o la visión de ideología y género hace muchos años. También con este tema de los juguetes, de cambio que los niños no podían jugar con autitos y las niñas no con muñecas porque los niños no estuvo determinadas culturalmente. Y resulta que a lo largo de los años se llama paradoja porque volvieron a manifestarse libremente lo que la naturaleza tenía que expresar. Pero hubo muchos daños en niños y en una generación, 2 o 3 generaciones completas. Y entonces la paradoja es un investigador absolutamente imparcial, de un programa absolutamente laico, así no tiene ninguna referencia confesional. Esto tú lo puedes notar por cómo le entrevista, y entrevista gente de Estados Unidos, de Oxford, psiquiatra y todo, y también a los ideólogos de género en Noruega. Es impactante mirar cómo carecen de base científica, cómo la ideología los supera. Y aunque tienen empíricamente los resultados ahí,
No son capaces de decir nos equivocamos, tenemos que replantearnos por el bien común, por el bien social, por el bien individual. Pero es una evidencia empírica de que está mal. Ahora, hemos traído esta evidencia al Congreso. Lo que hemos respondido, lo que hemos escuchado y la respuesta, y tengo que decir que nunca vi legislar como he visto en los últimos 4 años. Le dicen, sí, lo sé, pero nosotros igual vamos a votar a favor. Es que esto es un vaso. No sé si sé que es un vaso, pero es que ellos sienten que es una, no sé, un desodorante. Entonces, bueno. Es que es grave, porque es peligroso. Es extremadamente peligroso. Vamos a continuar. No sé cuánto rato nos queda, porque estas conferencias de nosotros duran como... duran como 5 horas. Y la verdad es que estoy tratando de hacer lo más condensada posible. ¿1 hora? Ok, voy a tratar de poner lo importante. Les voy a poner un video. Un video que habla de la... porque vamos a entrar en el área de la educación. Vamos a ver el proyecto de garantías. Un video de la educación. Vamos a ver el video que habla sobre la igualdad. Yo creo que lo han visto muchos de ustedes. Igualdad, equidad e identidad. Y cómo en esta visión de la equidad es distinto a la igualdad, y cómo en esta visión de la igualdad hemos dañado a las generaciones en su identidad, creándoles un nuevo problema. Y cómo la estrategia de esta visión es sacar a los padres, a las familias, y que se eligió la educación como el método de adoctrinamiento ideológico. Y después les voy a mostrar el de la educación, uno muy bueno, en realidad uno de los mejores, que es para los jóvenes, porque veo hartos jóvenes, así que cuando veo hartos jóvenes me gusta mostrarlo. Todos somos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, para todos nosotros. Vamos a partir primero con el de aquí, ¿ah? ¿Se ve o no? Ya, voy a tener que esperar, porque tengo que duplicar. A ver si me sale. Director, duplicado. Sí se ve. Que no se ve bien, no sé por qué. Un niño y una niña, ¿son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como que si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque la escuela, lejos de los padres y de la familia, puede reprogramar lo que es un niño y una niña. Si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé puede tener 2 mamás o 2 papás, la escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños.
hay una cantidad increíble de material, sobre todo dirigido a la primera infancia. Esta semana se votó un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados. Son 120 diputados. Había 90 diputados presentes. Estamos hablando de todas las tendencias. ¿Se entiende, no? Los 90 diputados aprobaron un proyecto para dar educación sexual integral a los niños bajo la visión de que tenemos una pandemia de VIH. Esa excusa la hemos visto en Naciones Unidas en un montón de lugares. Lo chistoso de esto es que no entendemos si les importa tanto el tema del VIH y los niños, cómo tenemos políticas públicas o manuales que le enseñan lo siguiente a nuestros hijos. Manual de las 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. A mí me faltó ayer, me equivoqué. La Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Educación trabajaron en este manual. En el gobierno de Carolina Toa. Cambiaron el alcalde, sacaron el manual. Pero el manual hoy día está distribuido en todos los bibliómetros de Santiago y pueden acceder a él con sus carnet niños sobre 14 años. Pero también es material de estudio en los colegios municipales y particulares subvencionados. Pero la verdad es que Camila Vallejo y compañía, el día lunes, después que cambiaron el alcalde, presentó un proyecto de acuerdo en el Congreso para que este manual que vamos a ver ahora fuera obligatorio en todos los colegios públicos, ya sabemos que público todo, de Chile. Gracias a Dios, perdió. Pero creo que entiendan la intención y la moral que hay detrás de esto. El proyecto de garantías dice que será el Estado, a través de políticas públicas, normas e instituciones, el que formará física, mental, social, cultural, espiritual y moralmente a nuestros hijos. Aquí me van a disculpar la licencia, pero no estoy hablando de personas, estoy hablando de una ideología. ¿Qué espiritualidad le va a entregar un gobierno o un Estado ateo a mis hijos? Hay una espiritualidad, y los que son cristianos lo saben. ¿O qué moral? Veamos. Libro de las 100 preguntas. En la tele me decían, usted, Marcela, es fanática, porque estas son preguntas de los adolescentes. Usted no respeta a los adolescentes, usted es adultocéntrica. No, es que no es un libro con 100 preguntas al hilo. Es un libro que tiene preguntas y tiene respuestas. Y la respuesta no lo dieron los jóvenes, lo dieron los adultos. ¿Y qué adultos? Infiltrados por organizaciones de las Naciones Unidas, IPPF, International Parenthood Federation. La mayor transnacional, no es una ONG, es una transnacional que trabaja, y lo puedo decir porque fui con mi esposo este año a Washington a conseguir el informe que se hizo en el gobierno de Obama, en una comisión investigadora, hace un mamotreto, donde se descubrió que IPPF tenía 5 modelos de negocios con los restos de los niños abortados. Pero no solamente hace eso, sino que además se descubrió que ellos también son parte de una industria internacional para bajar la educación sexual integral a los niños y fomentar a través de platas, y en Chile hay organizaciones que reciben dinero de esta organización, para promulgar leyes de aborto. ¿Por qué? Entre muchas otras razones, porque hace 3 años atrás el Tribunal Europeo prohibió las patentes comerciales de productos donde se hubiera experimentado con restos de seres humanos. Y eso hizo que toda la industria diera toda su visión a Latinoamérica y a África. ¿Alguien dijo algo, no? ¿No? ¿Por qué esto es relevante? Porque APROFA es una filial de IPPF en Chile. APROFA estuvo en el lobby de la ley de aborto. APROFA, y una de sus funcionarias estuvo en la elaboración de esto. Así que no es neutral, ni son los jóvenes. Mentira, no es verdad. Veamos qué clase de preguntas de educación sexual tan importantes y reales y biológicas es lo que estos manuales nos indican. ¿Se ve bien o no? Pregunta 12. ¿El ano se lubrica solo o con ayuda? El VIH no solamente es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las enfermedades asociadas a la deficiencia inmunológica o la inmunodepresión en el ser humano producen enfermedades que no son comunes. El sarcoma de Kaposi, que es un cáncer que no se da en la población normal, sino cuando hay inmunodepresión grave en una persona. Y disculpen, no sé si hay niños, pero sí que le tapan las orejitas.
El semen, tuve que estudiar esto, tuve que hacer una presentación sobre el ano, no fue muy agradable meterme en el mundo de las relaciones homosexuales ni de las consecuencias de estas enfermedades, lo tengo acá en la presentación. Resulta que el semen en el ano produce inmunodepresión. Por lo tanto, cuando tú fomentas en un manual las relaciones anales y después dices y le pides y le metes cuco a la población diciéndole que el VIH es una pandemia en Chile, entonces todos los papás asustados firman la famosa autorización en el colegio para que le enseñen clases de educación sexual integral y afectividad. Un cheque en blanco para que le enseñen esto y otras cosas. Aquí indica que el ano es un órgano sexual. El ano es parte del aparato excretor del ser humano. Defecamos por el ano. Produce infecciones, enfermedades y produce algo que no se dice acá. La sodomía, la relación sexual entre personas del mismo sexo, se despenalizó en Chile hace no muchos años. Y recién estamos viendo los resultados de que jóvenes tengan relaciones sexuales del mismo sexo. Y una de las cosas que están viendo hoy día médicos es incontinencia fecal juvenil. Nadie cuenta que muchas de las personas con relaciones del mismo sexo masculino tienen que ocupar pañales entre los 40. Y eso produce inhabilitación en muchas cosas. Y los jóvenes no saben, porque no lo enseñan aquí. Solo te dice y te estimula. Te dice que está bien. Entonces no te preguntas, ¿estarán bien estas relaciones? No, pregúntale a tus papás, háblalo en un grupo con seriedad, con información empírica, porque lo empírico parece que a esta ideología no le gusta, porque contradice de entrada. Y es no menor que 10 preguntas de este manual hablen de relaciones anales. A lo menos raro. La segunda, ¿cómo puedo tener sexo anal más plahigiénico y placentero? Y vemos una mano preciosa con un dedo con crema. También en esta investigación que nos fue agradable hacer con mi esposo, investigamos que hay un tráfico que se llama los tráficos de los poppers. Los poppers son sustancias que tienen nitritos y nitratos cancerígenas, que producen un aumento de las sensaciones y se ocupan en el ano para las relaciones de parejas del mismo sexo y producen daño físico. Y hay como un tráfico, porque los poppers son prohibidos porque atentan contra la salud, porque se venden como detergentes, como productos de limpieza. En países como España el tráfico hoy día es serio. Ustedes lo pueden ir que pongan poppers y ustedes ven decomiso de poppers en España, en algunos canales que van por África, etc. Que me diga este manual qué es lo que tiene en el dedo esa mano. Seguimos. Alguien puede pensar que la masturbación está bien. Nosotros como cristianos pensamos que no está bien, que produce consecuencias. Pero también les voy a dar una respuesta biológica. La autoestimulación produce más placer, mucho más porque las personas saben dónde estimularse, muchas veces que las relaciones heterosexuales. Entonces, cuando una persona heterosexual llega a su relación heterosexual, lo que le pasa es que no se equipara. La masturbación, y no sé cuántos psicólogos hay o psiquiatras, produce muchas veces adicción. Por lo tanto, no es una acción inocua de autoexploración, no. Tiene consecuencias. Y aquellos que tenemos una dimensión espiritual, para nosotros tiene consecuencias espirituales que son bastante graves. ¿Qué es lo que dice este manual? Pregúntale a tu papá. No. ¿Cuáles son las consecuencias de masturbarse? ¿Es malo masturbarse mucho? Da por entendido que está bien. Respuesta. Baja la ansiedad y baja el estrés. Y ves un hombre y una mujer felices. Nueva terapia psicológica. Frente al estrés y frente a la ansiedad. Quiero decirles que la educación sexual integral divide la educación sexual en los primeros 6 años, que es preescolaridad, y ya está en operación en Chile. Y les voy a mostrar un video que me va a dar la razón, que lo sacamos de la Municipalidad de Recoleta. Tuvimos que ir a defender a un papá frente a todo el equipo municipal y del colegio. Dice que entre los 0 y los 4 años, recuerden que el nuevo hombre que se autodetermina, que se autogobierna, ¿no es cierto? 0 a 4 años, autoexploración, autoconocimiento, clases de masturbación, libros, juegos y muñecos de peluche. 4 a 6 años, autodeterminación, elegir tu identidad de género. ¿Qué usan para esto?
literatura, juegos nuevamente, y no son cualquier literatura. Y de estos libros que les voy a mostrar uno específico que lo conozco muy bien, porque conozco el manual de implementación. Son libros preciosos, lindos, para todos los niveles. Preescolar para 3 niveles, de más chiquitito, más grande, más chiquito, un poquito más grandecito, NB1, NB2. Para la juventud hay además con estilo, medios urbanos, medios underground, de todo nivel, preciosos. La pregunta es quién los financia. Nadie se pregunta quién los financia, porque la literatura, para cualquier persona, hacer libros es súper caro. Ahora me llamo Luisa. El que está acá se llama el rey y el rey. Generalmente eso se llama el rey y la reina. Bueno, eso es para el NB1, perdón, preescolaridad. Desde 4 a 6 años, autodeterminación. Y es la historia de 2 príncipes que se aman. Que se aman y terminan besándose en la última página porque se aman. Es toda una historia emocional donde el niño comparte sus emociones, se imagina cosas. Toda su capacidad cognitiva está integrada para vivir una experiencia del libro. Y el resultado, como nos dice el manual, el mejor resultado de que esto está llevándose a cabo es que los niños en el recreo jueguen a darse besos, que es lo que sucede. Porque ese niño va a tener límite y va a decir, no está bien si me lo está enseñando mi profesor y mi papá me llevó a ese jardín para que yo pudiera estar ahí y aprender. Después tenemos Mi primer amor, eso es normal, las cosas que le gustan a Fran, El monstruo rosa, Nicolás tiene 2 papás, y este que me parece el más representativo, que es Cada familia a su aire, el gran libro de las pequeñas diferencias. No sé si saben, pero en el Congreso, en el Senado, ingresó el proyecto, y ya tuvimos algunas sesiones, de la ley de filiación, donde se reconocen las familias homo, les y transparentales, y donde se definen los hijos, las hijas y los hijes. Aquí está el proyecto que les hablé del Ministerio de las Familias, es la resolución 961, que impulsó Roberto Poblete, Daniel Farcas, Maya Fernández, Clemira Pacheco, Luis Lemus, Leonardo Soto y Camila Vallejos. Y que firmaron 90 diputados. Y tenemos los libros para grandes. El fuego en que ardo. La princesa Lee, ese es precioso. Los dibujos son maravillosos. Estético, bonito. Un pavo rosa. Al otro lado del espejo, donde incentiva y motiva a las niñas a escaparse con su amiga para probar. El chico de las estrellas, Julia, la niña que tenía sombra de chico, etc. Vamos a volver a Manuel de las 101 preguntas para seguir mirando la moral del gobierno que debe entregar a nuestros hijos, o esta visión ideológica. Esta la encuentro gravísima. El VIH, firmen las cartas blancas los papás y los colegios para que le hagan educación sexual a sus hijos. Si es tan relevante, ¿por qué tenemos esto? Pregunta 43. ¿A qué edad es recomendado tener sexo? Si yo soy virgen, ¿a qué edad se recomienda perderla? Respuesta. No te preocupes tanto por la edad. No es un factor importante. De nuevo, no te preocupes tanto por la edad. No es un factor importante. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes saltan y hacen fiesta como conejos? ¿Quiénes? Los pedófilos. Los pedófilos. La edad de consentimiento sexual en Chile, para que ustedes sepan, para un heterosexual son los 14 años, con consentimiento. Nadie puede ser violado o abusado sexualmente si no quiere, pero un niño de 14 años heterosexual puede tener relaciones sexuales con una mujer de 40. Y si consintió, no hay delito. ¿Me siguen? Pero el artículo 365 del Código Penal dice que está prohibido en Chile, porque hay una pena, que una persona, cualquier persona, mayor o menor de edad, acceda carnalmente a un menor de edad de su mismo sexo, si no ha consentido. Entonces el móvil reclamó ante la Corte Interamericana, en realidad no fue lo que reclamó, pero este gobierno se lo concedió y firmó. Y firmó, esto es parte del acuerdo del móvil, o de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Chile, y dice
derogar el artículo 365. Es decir, cuando tú lo derogues, entonces cualquier persona va a poder acceder canalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, hasta los 14, porque bajo los 14 en Chile es violación. Sin embargo, ellos quieren rebajar la edad de consentimiento sexual hasta los 9 años. ¿Por qué lo firmaron? ¿Saben lo que se basaron? En que era discriminador. Si los heterosexuales pueden tener relaciones hasta los 14 años consentidos, nosotros también queremos tener relaciones sexuales hasta los 14 años, porque somos todos normales. ¿Me siguen? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a esta normalidad? Les voy a contar, porque esta es una herramienta importante para que ustedes defiendan a sus hijos. ¿Han escuchado el término APA? Después vamos a volver a 101 preguntas. ¿Han escuchado el término APA? La APA es la Asociación de Psiquiatría Americana. No es una sociedad científica, probablemente tal. Hay científicos, hay psiquiatras. Algunos de ellos hacen estudios. En el año 1973, la homosexualidad, el AMS, atracción hacia las personas del mismo sexo, era considerada una enfermedad mental. Nicholas Andrew Cumming era el presidente de la Asociación de Psiquiatría Americana. Después de un tiempo, él lo entrevistaron y le preguntaron por qué él había sacado esto de la lista de enfermedades, que son los DMS. Son unos listados que da la asociación donde se ponen los trastornos mentales, las enfermedades mentales. Y son una pauta a nivel mundial. La APA es una asociación sindical de psiquiatras. ¿Y él qué es lo que responde? Dice, describe que en los años 70 los